El escritor italiano Alessandro Barico cuenta la historia de un empresario que en 1861 visita un pueblo de Francia. El lugar le parece adecuado para realizar un pequeño negocio que tenía en mente. Así es que va a ver al alcalde y le muestra una bufanda de seda color ocaso y le pregunta qué ve. El alcalde responde que son cosas para mujeres. El empresario lo corrige. Esto no es algo para mujeres. Esto es dinero. Lo siento, su señoría. Puedes dejarnos. ¿Qué puedo hacer por ti, Valdaviu? ¿Sabes qué es esto? Cosas de mujeres. Error. Es dinero. Cosa de hombres. En este momento de la historia, el alcalde reacciona echando al empresario fuera de su oficina. 7 meses más tarde, el empresario vuelve a la oficina del alcalde y le muestra una pequeña fortuna en billetes que coloca, bien ordenados, sobre su escritorio. El empresario vuelve a preguntarle qué ve. El alcalde responde, es dinero. No, dice el empresario, esto es la prueba de que usted es un imbécil. Durante esos 7 meses el empresario había montado una pequeña empresa para producir seda. Había comprado maquinaria, había conseguido materia prima, había contratado empleados, había buscado clientes y, en fin, había hecho todo lo necesario para tener un buen negocio. Los empresarios, como todos los emprendedores, tienen la capacidad de ver posibilidades donde solo existen realidades. Es decir, tienen la capacidad de ver oportunidades dinámicas en donde solo existen realidades estáticas. Todos los emprendedores, ya sean económicos como los empresarios, pero también los emprendedores sociales y los emprendedores artísticos, comienzan con una visión. Tienen visiones. ¿De qué? De cosas que no existen, pero que son posibles. Veamos un ejemplo. Esta es una zona de viviendas de escasos recursos donde suele faltar el agua. La infraestructura del gobierno para dotar de agua a esta zona se encuentra en pésimas condiciones. Como en todo el país, mucha agua se desperdicia en fugas. La situación aquí se agrava, además, por el declive, por la altura y por la pobreza. Sin buenos emprendedores, esta seguiría siendo la realidad por muchos años más. Entonces alguien dice, qué curioso, en épocas de lluvias el agua cae del cielo, pero falta en las tuberías. Deberíamos hacer algo. Y lo hace. Este es Enrique Lomnitz, emprendedor social, creador de Isla Urbana. Mi nombre es Enrique Lomnitz y yo me dedico a captar agua de lluvia y a hacer proyectos de captación de agua de lluvia y de ecología en México. El proyecto más grande que he hecho se llama Isla Urbana y es un proyecto que hacemos donde tratamos de llenar toda la Ciudad de México, empezando por el Ajusco, con sistemas de captación de agua de lluvia. Y además empecé a estudiar y vi que toda nuestra ciudad, la Ciudad de México, tiene realmente muy graves problemas de agua y yo quise hacer una pequeña diferencia en eso. Lo que me motivó fue la claridad que tuve en cierto momento de que teníamos que todos empezar a vivir diferente, a entender diferente nuestra relación con la naturaleza y que teníamos que empezar a ser más sustentables o si no, la íbamos a sufrir todos. Para vivir este tipo de vida y trabajar en este tipo de cosas, pues se tienen que sacrificar bastantes cosas. La principal, yo creo, es la estabilidad. No, es un tipo de trabajo donde no tienes mucha estabilidad de ningún tipo realmente, pero sin embargo la satisfacción vale tanto que no se siente como un sacrificio, sino como parte de una aventura. A mí lo que más me gustaría lograr es que en este país empecemos todos a vivir con y de la captación de agua de lluvia. Yo aconsejaría a todos los jóvenes en México que no dejen de soñar en que sí se puede vivir de lo que quieres y que no dejen de trabajar. Y les aconsejaría no olvidar que para lograr realizar tus sueños tienes que meterle muchísimo trabajo.
Los buenos emprendedores parten de una visión, pero como acabamos de ver, la visión no es suficiente. Para que ésta no se quede en un mero sueño guajiro, hace falta lo que muchas veces es lo más difícil: poner manos a la obra, es decir, hacer que lo que solamente es una idea o un deseo se convierta en realidad. El sabio alemán Goethe solía decir: saber no es suficiente, hay que actuar. Querer no es suficiente, hay que poder. La realidad no se amolda fácilmente a nuestros deseos. Suele oponer algún tipo de resistencia, a veces incluso mucha resistencia. Los buenos emprendedores se enfrentan a la realidad. Surgen a pesar de los gobiernos, a pesar de la opinión de muchos, a pesar de la competencia, a pesar, en fin, de las condiciones existentes. Deben contar con las mismas cualidades que Ulises, el protagonista de la Odisea de Homero. Ulises debe enfrentar enormes adversidades, contando con las mismas dos armas de que echan mano los buenos emprendedores: inteligencia, o por lo menos astucia, y voluntad. Inteligencia para saber leer el entorno y encontrar las mejores soluciones, y voluntad para no rendirse en el camino. Muchos pensamos que la voluntad es tan importante que antes de enseñar conocimientos específicos y desarrollar otras habilidades, deberíamos concentrar nuestros esfuerzos educativos en desarrollarla y fortalecerla. Pero este es otro tema. Volviendo a lo que nos ocupa y para resumir, además de una buena visión que identifique posibilidades en la realidad, la inteligencia y la voluntad son las cualidades más importantes del emprendedor. Cuando el objetivo central de un emprendedor es obtener dinero, lo llamamos empresario. Sus razones pueden ser egoístas, pero cuando las empresas tienen éxito, generan prosperidad para muchas personas, no solo para sus dueños. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I had just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Don't settle. Curiosamente, hay muchos mexicanos que piensan lo contrario, que las empresas no generan riqueza salvo para sus propietarios y que los empresarios son una especie de buitres que devoran las entrañas de sus trabajadores y que hacen la ruina del país. Hay tantas personas que creen esto a pies juntillas que podemos decir, sin exagerar, que en México tenemos toda una cultura antiempresarial. Si abrimos bien los ojos, veremos que las partes más pobres del país y del mundo son aquellas donde no hay empresas prósperas. Y en contraparte, si volteamos a ver a las sociedades más prósperas, encontraremos siempre que su prosperidad deriva de sus empresas exitosas. Hemos visto en alguna emisión anterior que todas las culturas son valiosas, pero que algunas soluciones culturales son mejores
que otras. Y en México, por desgracia, tenemos una cultura muy pobre del emprendimiento. Esto es sin duda e inevitablemente un freno para nuestra prosperidad. Si queremos que existan trabajos bien remunerados y que se paguen impuestos que a su vez puedan, en el mejor de los casos, convertirse en seguridad y prestaciones sociales, deberíamos procurar que existieran, antes que nada, empresas que ganen dinero para que puedan pagar proveedores, salarios e impuestos. No existe ninguna sociedad próspera que carezca de estos dos elementos fundamentales, emprendedores y empresas exitosas. Las sociedades más avanzadas, más justas y más igualitarias del mundo no solo respetan religiosamente la propiedad privada, sino que procuran por todos los medios que surjan emprendedores que generen prosperidad. Los emprendedores sociales y los empresarios privados son los agentes más importantes de la transformación positiva de las sociedades. México necesita más y mejores emprendedores. La realidad está llena de posibilidades que no hemos visto y que no hemos aprovechado. Cuando miremos algo, no digamos esto es cosa de mujeres o esto es cosa de hombres. Donde hay seda, puede haber negocio. Donde hay aridez, puede haber fertilidad. Donde hay desperdicio, puede haber aprovechamiento. En pocas palabras, donde hay pobreza, puede haber riqueza. El mundo cambia cuando vemos sus posibilidades y cuando tenemos la inteligencia y la voluntad para hacer que lo posible se vuelva real. Soy Pablo Boullosa. Esto ha sido Evolución Cultural.